Buenas tardes, mi nombre es Dylan Carreño y mi compañero. Alejandro Ravelo. En el laboratorio número 2 teníamos que hacer un diseño tanto en ORCAD como matemático. En este caso yo les voy a hablar la forma matemática de cómo se halló paso a paso. Entonces se hallaron unos valores arbitrarios de BDD de 15 voltios y RL de 1K. Para para efectos del diseño del amplificador, se buscó que la última etapa fuera un seguidor para que la primera y la segunda etapa fueran quienes le dieran el valor de la ganancia a este, a, es- a- a este circuito. Con primero que todo se encontró el valor del BGS. Ya teniendo el BGS pudimos encontrar el GM. Ya teniendo el BGS y el GM, se puede pasar a pequeña señal. En la pequeña señal se buscó la expresión matemática para posteriormente eh, encontrar la ganancia. Como se sabe que la ganancia de un seguidor es aproximadamente uno, lo que se buscó aquí es, por efectos de diseño, como es un seguidor, se le asignó un voltaje bajo a RD y RS tendrá un voltaje alto para que la ganancia 3 se aproxime a uno. Entonces, por esa razón se le agregó el RS de 7 voltios y el voltaje RD de 0,5. De esta forma pudimos encontrar los valores de RD y RS. El RX es el paralelo entre RL y RS. Eh, como ya teníamos todo GM y RX, podemos tener la ganancia en la tercera etapa, que en este caso fue de 0,75. Nos hace falta encontrar los valores de R1 y R2. Entonces, para eso se encuentra el voltaje PG. Para ya teniendo dicho valor con el voltaje de Thevenin, hacemos uso de un despeje para dejar en función de R1 y R2. Ya teniendo el R1 en función de R2, entonces ya podemos, lo metemos en la ecuación anterior para darle valor a, a R2. Ya con el valor de R2, ya podemos encontrar el valor de R1. Entonces ya con esto ya tendríamos R1, R2, RD y RS, que son los cuatro parámetros que necesitamos en, en, la tercera, en la tercera etapa. Entonces se buscó que la segunda y la primera etapa fueran iguales. Estos se buscó para que, como la última etapa es un seguidor y es aproximadamente uno, entonces con la primera y segunda etapa encontremos, se le dé el valor de, del R, de la ganancia, de la ganancia. Entonces ya teniendo la ganancia de la tercera etapa y la ganancia total, que fue un valor arbitrario que se le dio, así podemos encontrar las ganancias de tanto la primera como la segunda etapa. Ya en polarización, como ya se tiene el BGS, ID, BP y el GM, pasamos directamente a la pequeña señal. En la pequeña señal se buscó la expresión matemática que es menos GMRD. Para, con esa expresión podemos encontrar RD, puesto que ya tenemos la ganancia y el GM. En este caso, el negativo del GM se anula con la ganancia, puesto que esta ganancia debe ser negativa porque es un inversor. Ya con RD encontramos los voltajes de tanto de RD como de RS para, para darle valor a RS. Ya con RD y RS se buscan los valores de R1 y R2.
se busca dejar una función con respecto a la otra, que en este caso sería R2 para colocar, es para encontrar los valores de R1 y R2. Ya cuando se encuentran los valores de R1 y R2, puesto que la primera y la segunda etapa son las mismas, ya tenemos todo el circuito demostrado matemáticamente. Y en la parte final se muestra cómo debe quedar el amplificador. Bien, ahora vamos a ver el circuito en la simulación, vamos a ver las ganancias y son aproximadas a los que nos dieron matemáticamente y vamos a comprobar que las corrientes y voltaje BDS sean parecidos o aproximados a los que nos dieron matemáticamente. Entonces simulamos en el dominio del tiempo con estos parámetros y obtenemos nuestra gráfica de esta manera con nuestra ganancia de 25.028 que se aproxima a la que nosotros tenemos y está dentro del rango exigido. Ahora veamos las corrientes y los voltajes ID y BDS. Vemos que tenemos una corriente ID en la primera etapa de 7.36 mili, que se aproxima a la obtenida matemáticamente ya que eran 7 mili. En la etapa 2 igualmente tenemos 7,36 mili y en la etapa 3 7 mili. Los BDS tenemos 7.22 en la etapa 1, 7.22 en la etapa 2 y 7.5 en la etapa 3, como se demostraron matemáticamente. Ahora vamos a analizar las etapas para ver las ganancias y ver su punto Q. Aquí tenemos nuestra señal en la primera etapa, la cual nos dio una ganancia de 5.80, que fue la que obtuvimos matemáticamente. Como sabemos que la etapa 1 y la etapa 2 son iguales, entonces estas, eh, estas etapas van a tener la misma ganancia. Ahora, para ver el punto Q de esta etapa, entonces vamos a hacer el análisis en DC Sweep con esos parámetros. Damos OK, simulamos, obtenemos esta gráfica. Cambiando esta, esta parte, vamos a obtener esta gráfica y con el puntero sabemos que nuestra BDS era de 7,5, entonces aproximamos a 7,5, 7,5 aproximadamente por ahí, y vemos que tenemos también una corriente de 7.44 mili, es decir, ese es nuestro punto Q en la etapa 1. Ahora, como sabemos que la etapa 1 y etapa 2 son iguales, el punto Q será el mismo. Ahora vamos a la etapa final. Entonces aquí veremos con la simulación del dominio del tiempo, veremos que nuestra señal es de esta manera y nuestra ganancia es de 751,56 mili, que es igual a 0,75 aproximadamente que nos dio en la forma matemática. Ahora vamos a ver el punto Q de la etapa final. Aquí tenemos el circuito de la etapa final y simulando en DC Sweep vamos a obtener esta gráfica y cambiando nuevamente acá. Vamos a obtener esto y nuevamente, sabiendo que nuestro EDS es de 7.5, buscamos 7.5 aproximadamente aquí. Vemos que nuestra corriente también es de 7.03 miliamperios. Entonces, este punto Q es el de esta etapa. Listo. Finalmente, se comprobó que los valores matemáticos y los valores simulados son correctos y nos damos cuenta que el diseño quedó aproximadamente bien. Muchas gracias.